El ruido estremecedor de vehículos rompió el silencio en San Pancracio a mediodía. Era el 29 de junio de 1944 con el repliegue de las tropas alemanas de las SS, de la atormentada aldea toscana del territorio italiano. Desprevenidos y aterrorizados, los habitantes del pueblo fueron sacados de sus casas y llevados a la plaza principal de la aldea. Después de que las mujeres y niños fueron escoltados fuera de la escena, los hombres fueron trasladados a un sótano y ejecutados. En total, 73 fueron asesinados. El trágico día perseguiría siempre a los sobrevivientes, cuyos padres, esposos e hijos tuvieron un terrible destino. El largo y doloroso viaje hacia la justicia tomaría décadas. Muy buenas noches, mi estimada audiencia. A continuación, les relataré un hecho muy triste, muy trágico, en el cual se demuestra que quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Y además, como siempre lo decimos, la realidad supera a la ficción, ya que estamos hablando de un terror visceral, de un terror que no conoce género, sexo, orientación, en fin. Y van a entender ustedes el por qué digo estas palabras más adelante. ¿Saben? En la primavera de 1944, la ciudad de Roma y sus habitantes vivían pendientes de su próxima liberación por parte de las tropas aliadas que se encontraban atrapadas, por una parte en Cancino y por otra en Anzio, donde habían desembarcado el 22 de enero de dicho año. Ante la aproximación de las fuerzas enemigas, los nazis oprimían aún más a los ciudadanos italianos con un racionamiento más duro, toque de queda riguroso y registros domiciliarios continuos en busca de partisanos y judíos. Entonces, como era de esperarse, la población vivía con terror la presencia alemana. El 23 de marzo, un grupo partisano denominado Il Comitato di Liberazione Nazionale, organizó un atentado contra las tropas de ocupación. El lugar elegido fue Via Rasella. Una bomba colocada en un cubo de basura haría explosión aproximadamente a las 15:30 horas al paso de una columna de reservistas alemanes, cuya labor era la de la vigilancia de los edificios oficiales. En el atentado mueren 33 agentes y hubo más de 50 heridos. La respuesta no se hizo esperar. Albert Kesselring, comandante en jefe con mando nominal de las Fuerzas Armadas Alemanas en Italia, envió un cable a Adolf Hitler para solicitar una represalia. El Führer la aprobó y dejó que sea Mackensen, quien era el comandante del ejército número 14, el que decidiera la magnitud de esto. Eberhard von Mackensen, quien estaba sumamente rabioso por aquel repliegue que le estaban obligando a realizar en Italia las tropas aliadas, decidió dar una lección a los partisanos con el fin de que en su próxima retirada hacia Alemania se lo pensaran antes de atentar contra sus soldados. Como lo dijimos antes, esta represalia nazi fue ordenada en persona por Hitler a raíz del ataque que ya comentamos, el 23 de marzo de 1944 en Roma. Hitler se enteró del suceso y mandó ejecutar como represalia a 10 italianos por cada hombre alemán muerto, aunque al final se redondeó la suma a 335 civiles. La matanza fue organizada y dirigida por Herbert Kappler, comandante de la Gestapo en Roma y responsable de la redada del gueto judío en 1943 y de las torturas contra los partisanos detenidos en la cárcel de Via Tasso.
En la tarde del día siguiente, 335 hombres fueron sacados de la cárcel y del cuartel general de los nazis, entre presos políticos, judíos, otros detenidos por delitos menores, fueron llevados para ser ejecutados en la antigua cueva de Vía Ardiatina, al que los salesianos del Instituto de San Tarcisio accedían a través de varias entradas. Varios salesianos de la comunidad que realizaban el trabajo de guías en las catacumbas cercanas de San Calixto pudieron observar a los soldados que bloqueaban las vías de acceso y en los camiones se encontraban los condenados a muerte. La ejecución duró desde las 15:30 horas, como lo comentamos antes, hasta las 20 horas del 24 de marzo, seguido por 2 fuertes explosiones, aunque las últimas detonaciones se escucharon hasta las 14:30 horas del día siguiente. La ejecución fue dada a conocer por los medios de comunicación oficiales en la noche del 24 de marzo. La primera confirmación de la matanza la tuvo la mañana del sábado 25 de marzo el salesiano de Hungría, Luis Senig, a través de una breve conversación con 2 soldados alemanes y deduciendo las frases de una llamada telefónica hecha por un oficial alemán desde las oficinas de los salesianos. Sabedores de la situación, 3 salesianos de la comunidad realizaron una inspección en las excavaciones y lograron divisar los cuerpos de los muertos y por medio de un salesiano acreditado en el Vaticano enviaron un mensaje al Papa. En la noche del sábado 25 y el domingo 26 de marzo, los salesianos llegaron hasta las cuevas para orar y llevar flores. Y a pesar de las estrictas reglas para visitar el lugar de la matanza, este con el tiempo se convirtió en un lugar de peregrinación de muchas personas en búsqueda de sus seres queridos. El 1 de abril, los alemanes hicieron explotar una bomba para impedir de forma permanente el acceso a la misma. Aquellos italianos fueron carne de cañón. Tristemente fueron sacrificados y en la actualidad no se hace tanta mención a este hecho en particular, perpetuando un tipo de violencia más silenciada de forma cultural, social y política, pero que debe de ser igualmente importante para la sociedad y que debería, al igual que otras tragedias que ya han sido analizadas en este canal, ser recordada en la memoria de la humanidad para evitarla, ya que cada vida tiene el mismo valor. Tal tipo de violencia es la efectuada contra los hombres. Mi apreciada audiencia, creo que la mejor forma de finalizar este video es citando el siguiente fragmento del texto Las fronteras de la memoria, la masacre de las fosas ardiatinas, historia, mito, rituales y símbolos de Alessandro Portelli, en el que se hace un pequeño relato sobre la muerte, los homenajes y el sentido de la historia, y señala lo siguiente, cito: «Yo siempre me aburría durante estos actos, aunque no tenía que estar de pie. Me sentía totalmente anónimo con esta gente. No tenía que subir a la plataforma donde estaban los familiares de las víctimas y nadie podía verme y decirme, miren, este es uno de los hijos». Pero las palabras que se utilizaban durante estos homenajes, las palabras eran tan aburridas y me cansaban. Y una vez ocurrió algo que empecé a hacer siempre. Un día fui al monumento, que tiene también las tumbas adentro. Así que es monumento y cementerio. Era una mañana de primavera en que fui a las 9, cuando los monumentos abren al público y no hay nadie. Tú lo viste. El monumento está cubierto por una piedra grande, así de grande, como el doble de esto. 335 tumbas de hormigón desde el suelo y un bloque igual de cemento encima. Una piedra enorme apenas levantada en el borde. A veces, en primavera, algunos pájaros se sientan allá, cantan, y cuando voy me pongo a rezar o hablo, en voz baja, aunque esté solo, a los muertos, a quienes siempre llamé mis muchachos. Pero si algo todavía me produce amargura después de todos estos años,
es el hecho de que nunca pude ir allá y decirles realmente convencido: bueno, lo logramos. Ustedes lo lograron. Mi estimada audiencia, espero que este video haya sido de su interés, y si es así, les agradecería mucho si lo comparten y si le dan like. También síganme en mis redes sociales que van a aparecer en pantalla. Suscríbanse a este espacio ya que subo contenido interesante de forma constante, y les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto.